Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Es decir, ¿quiénes son los salvados? Nosotros, la iglesia de Cristo. Para nosotros es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, y aquí podemos poner entre paréntesis la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes, aleluya, por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales y los gentiles, ¿qué buscan? Y los gentiles buscan sabiduría. Siguiente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropiezo y para los gentiles es locura. Versículo 24. Más para los llamados, sean judíos o sean gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y su espíritu nos dé entendimiento. Amén. Este mensaje lo he titulado: todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia ¿de quién? Podemos notar en este pasaje, el apóstol Pablo está mostrando que para ciertas personas el evangelio que se predica es que es una locura, es, en términos colombianos, carreta, es pura carreta. Allá los fanáticos evangélicos: sí, yo sé que Cristo murió por nosotros, sí, como una anécdota de la historia humana. Pero para aquellos que reciben este mensaje con fe, el evangelio es que salvación y poder de Dios. Y este pasaje explica las razones por las cuales para unos es locura y para otros que creen es poder de Dios y salvación en Cristo Jesús. ¿Estoy del bando de aquellos que creen que esto es pura carreta? ¿O estoy del bando de aquellos que viven para salvación y que viven en el poder de Dios? Tu presencia y mi presencia aquí no garantiza que realmente creamos que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es lo que garantiza? Nuestro estilo de vida. Porque aún estando aquí y recibiendo este mensaje y teniendo un estilo de vida allá afuera, podemos, a pesar de todo, creer que todo esto es carreta. Es decir, es una tradición, es una creencia meramente, es una leyenda, es un mito, es una fábula, es una anécdota, es un recuerdo, pero no es una vivencia. Y esta expresión que usamos nosotros hoy sería el equivalente para la expresión que traduce la Reina Valera cuando dice: creen que es locura. La ciudad de Corinto era una ciudad de una tradición griega, que aunque estaba dominada por Roma en los tiempos apostólicos, tenía una cultura griega. La cultura griega era una cultura que tenía como valor esencial la búsqueda de la sabiduría.
Hermanos y hermanas, aprendamos todos, repasemos todos. Filo significa amor. ¿Sí? Amor. Pero no es el amor eros, sino es el amor filial, de fileo, del amor, de fraternidad. Filo significa amor. Y Sofía significa sabiduría. Y de allí surgieron los primeros filósofos llamados los sofistas, amantes de la sabiduría, y las diferentes escuelas de filosofía, ¿como cuáles? Los presocráticos y toda la escuela socrática que venía después. Los presocráticos se encargaron o invirtieron toda su vida, no solamente en vagar sin hacer nada, sino en pensar cómo explicar el origen del cosmos. Los presocráticos, es decir, ¿de dónde es que vienen todas las cosas? Y los socráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles y demás, cambiaron el enfoque de la búsqueda de la sabiduría y se encargaron de pasarse la vida pensando en cómo el ser humano puede ser feliz en un mundo caótico. Cuando este texto está diciendo, porque los judíos piden señales y los gentiles ¿qué piden? ¿Qué piden, mi hermano? Sabiduría. Están pidiendo explicación filosófica. Los judíos se preocuparon no tanto por creer en el Mesías. Ellos creían en el Mesías, ¿sí o no? Entonces la preocupación de los judíos no era si el Mesías vendría o no. Ellos ya tenían la esperanza mesiánica. Pero entonces, ¿de qué se preocupaban los judíos? Se preocupaban sobre cuándo vendría ese Mesías. Y por eso la búsqueda de los judíos, fariseos, escribas en las escrituras era cómo interpretar las señales del advenimiento del Mesías. Y la predicación de los apóstoles que era: señoras y señores, no estén buscando y pidiendo señales, porque ya el Mesías vino y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero los gentiles pedían otra cosa, porque los gentiles no eran de la tradición judía, no tenían la esperanza mesiánica. Los gentiles, sobre todo las ciudades griegas o la gente grecolatina, como se le llamaba en aquel entonces, su mentalidad estaba enfocada era en entender con argumentos filosóficos el sentido de la existencia humana y el origen y el orden de todas las cosas. Por eso, para unos y para otros, el evangelio para los judíos es tropiezo y para los gentiles es una locura decir que todo viene de alguien llamado Jesús, el Hijo de Dios. Y para la época habían una creencia que combinaba cierta mitología con sabiduría filosófica llamada el gnosticismo. ¿Qué pensaban los gnósticos de este entonces? Creían que todo lo que nuestros ojos ven es imperfecto. Todo esto, lo material, es imperfecto, y que lo verdaderamente perfecto estaba en aquello que no se veía, es decir, en lo espiritual, en lo almático. Y muchos gnósticos viene de gnosis, que significa conocimiento. Muchos gnósticos de aquel entonces creían en Dios, pero no creían que Jesucristo fuera el Hijo de Dios.
Por eso era irracional el evangelio para esta gente. Decían que el cuerpo, esto que tocamos, era una cárcel del alma, y que la manera de poder encontrar la felicidad y la plenitud era trascendiendo este cuerpo hasta conectarse con Dios. ¿Cómo? Anulando el cuerpo. ¿Y cómo lo anulaban? A través de la búsqueda del conocimiento, a través de ejercicios de meditación. Ese es el gnosticismo. Por eso cuando escuchan un evangelio que dice que no había que trascender al cielo, sino que al contrario, el cielo vino a trascender a la tierra, para ellos era una locura. Así que estos amantes de la sabiduría, gnósticos de la sabiduría, para ellos lo más importante era hacer ejercicios de meditación, de concentración, para poder tocar a Dios, no con el cuerpo, sino trascender en alma y espíritu. ¿Es eso la gracia de Dios? ¿Por qué no? ¿De quién depende la salvación entonces en el pensamiento gnóstico? En el pensamiento gnóstico que acabo de explicar. De los méritos de la persona. Muchos gnósticos llegaron a la iglesia, se convirtieron al cristianismo, se bautizaron, pero ¿saben qué creían de Jesús? Que Jesús fue el gnóstico por excelencia. Y por eso por allá en las cartas juaninas, el apóstol que escribió las cartas juaninas dice: cualquiera que niegue que Jesús es el Hijo de Dios es anatema. ¿Se está refiriendo a quién? A los gnósticos que entraron a la iglesia y que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, sino que era un gnóstico. Era alguien, un hombre común y silvestre, que logró realizar su propio proceso de gnosticismo y poder conectarse con Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, cuando uno predica el evangelio, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, que Jesús murió en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados, y que luego todo aquel que cree en ese sacrificio, que cree en este mensaje, puede ser salvo por la gracia de Dios. Para estos gentiles eso es locura. Y eso tiene mucho que ver con el hoy, porque hoy hay cristianos que creen lo mismo. Creen que para poder conquistar entonces la gracia de Dios tengo que hacer méritos. Y cuando cometen un error y cuando luchan con sus flaquezas y sus debilidades, lo hacen en su propia carne y no dependen de la gracia de Dios. Y también hay personas que están en el mundo que creen que para poder abrazar el evangelio de salvación hay que ser bueno primeramente. Oh, pastor, cuando yo deje de beber y me porte juicioso, ahí le caigo en la iglesia. Y aún así, cuando entramos en el proceso de la salvación, tenemos que bajarnos del bus. Tú y yo somos santos, no por nuestro mérito, sino por la decisión del que está en los cielos. Cuando reconocemos que todo es por la gracia de Dios, tenemos el antídoto contra el orgullo humano. ¿Sabe cómo yo defino el orgullo humano? Yo lo defino así, 2 puntos, comillas. Orgullo humano es amor a sí mismo. Cuando usted dice, le voy a responder con el mismo látigo de la indiferencia porque le hicieron algo, usted está montado en el bus del orgullo humano, pero no de amor a Dios. A pesar de que pueda estar 20 años en la iglesia. La iglesia no salva. Quien salva es Cristo. Cuando uno reconoce que aunque yo tengo debilidades, que soy imperfecto y aún así Dios me ama por su pura gracia de Dios, entonces yo soy ¿qué? Humilde, sencillo.
Y cuando veo al otro que está en su debilidad, la debilidad del chisme, de la mentira, del orgullo, de la murmuración, yo no lo juzgo. ¿Qué hago? Tengo misericordia, lo restauro. ¿Por qué? Porque con la misma vara que mides, ojo, tú también serás medido. Y Dios a nosotros nos mide no por nuestros méritos, nos mide es por la gracia y la misericordia que Él tiene con nosotros. Por eso para los gentiles esto era una locura. Dios no puede hacerse pequeño en Jesús. Pero el Evangelio nos dice que sí, que Dios se hizo Emmanuel. Y vimos su gloria, dice el Evangelio de Juan. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo es posible ver la grandeza de Dios en la finitud humana de aquel que se llamó Jesús? Así también podemos ver la grandeza de Dios en nuestra finitud humana. Así también podemos ver la gracia de Dios en la finitud de nuestras debilidades. El apóstol Pablo dijo: he orado 3 veces y nada que me quitan este berraco aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? Muchacho, deje de revolotear en un vaso de agua. Si tú eres algo, no es porque seas perfecto. Si tú eres algo y vas a hacer algo, es porque yo tengo poder para perfeccionarme en tus debilidades. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente para hacer lo que yo te he mandado y punto. Jeremías dijo: no, es que yo soy un muchacho como Dylan. Eso dijo Jeremías. Y el Señor, ¿qué le dijo? Déjese de bobadas, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú serás profeta para las naciones. Y yo te he dado el poder para derribar y también para edificar. Yo te he dado el poder para sembrar y también para arrancar. Yo soy el que te llamo, yo soy el que estoy contigo y yo soy el que te respaldo en lo que tú vas a hacer por mí. Esa es la gracia de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y cuando uno reconoce esto, tenemos la vacuna contra el orgullo humano. Reconocer que todo es por su gracia nos permite vivir para la gloria de Dios y no para la gloria propia. ¿Qué dice el texto? Si algo tienen que enorgullecer, eso mismo, que si algo hace méritos para sentirse orgullosos, siéntanse así, pero ¿en quién? En la gloria que es en Cristo Jesús. No creamos que todo lo merecemos, porque eso nos hace sentir orgullosos. Por el orgullo humano es que la gente se mata, se ofende. Por el orgullo humano es que la gente busca el amor al dinero para sentirse, porque sin dinero no se siente. Pero hay algo más grande que eso. Es la gracia de Dios, hermanos, que está sobre nosotros. Y es tan grande, más grande que el cielo que uno pueda ver, o que la inmensidad del mar que uno pueda ver en el horizonte. Es más grande que eso. Si todos viviéramos con este pensamiento, seríamos felices en esta tierra. La vida es tan bella, hermanos, pero el orgullo humano hace que esto sea desastroso. No crean que el Señor nos trajo a este mundo porque Él es un Dios castigador, para que sufra y aprenda y cree en mí. No. Si este mundo es caótico es por culpa nuestra. Si en este mundo se mata por plata, es culpa de nosotros, no es culpa de Dios. No culpemos a Dios por eso. Si en este mundo hay niños que se mueren de hambre, es por culpa nuestra, no es por culpa de Dios. Si en este mundo hay gente que muere sin razón, en algún accidente, en alguna injusticia,
es culpa de nosotros, no es culpa de Dios. No culpemos a Dios. Dios es amor y Él tiene una gracia para todos, pero no todos tenemos el valor de ser sencillos y humildes y decir: ¿sabe qué, Dios? Yo pensé que yo tenía el control de todo, pero me di cuenta que no soy Superman, tampoco Superchica. Te necesito. Necesito tu gracia. Necesito tu amor. Porque si tú eres mi creador, el único que sabe para qué estoy en este mundo, ¿quién será? El creador. Ni siquiera tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, ellos no lo saben. Nadie lo sabe, solo el Señor. Ni yo lo sé. Pero si tú estás en este mundo, es que Dios te lo dio, te dio la vida por gracia y te lo dio con un propósito. Entonces, métete con Él, vive para Él y desarrolla el propósito por el cual has venido a este mundo. Pongámonos en pie, oremos por esta palabra.